Los triggers o disparadores pueden ser usados también para prevenir algunos cambios en filas que no deben ser modificadas por algún motivo. En esta clase vamos a utilizar la base de datos prueba, así que vamos a seleccionarla de una vez. Y además vamos a utilizar el material de descarga correspondiente a la clase número 20. Para esto vamos a ir a la aplicación Sublime Text y vamos a abrir el archivo SQL piso 20 piso txt. Así que vamos a la aplicación Sublime Text y una vez en la aplicación Sublime Text para la edición de código vamos a la sección File, vamos a Open File, vamos a la carpeta de descargas. Recuerden que ustedes deben ir a la carpeta donde ustedes tengan configurado su navegador para alojar sus descargas o el sitio donde estén almacenando las carpetas correspondientes al material de descarga. En mi caso es la carpeta que viene por defecto para Google Chrome, que es la carpeta de descargas. Acá, como pueden ver, tengo la carpeta correspondiente al material de la clase número 20 y al abrirla tengo los distintos archivos que vamos a ir utilizando a través de los ejercicios de esta clase. Primero que nada vamos a seleccionar SQL piso 20.txt. Como puedes ver, este tiene un código SQL. Antes que nada te debo comentar que debes tener en cuenta que todavía tenemos creada la tabla cliente de la lección anterior. Así que si por alguna razón llegaste directamente a esta clase sin haber hecho las demás, te recomiendo que antes de continuar realices los ejercicios correspondientes a la clase número 19 para luego continuar con los ejercicios de este video. Así que vamos a dar un vistazo a este código antes de continuar. Primero que nada, lo que vamos a hacer es eliminar la tabla ventas para volver a crearla, y en esta nueva creación de la tabla ventas, además de las columnas que pueden ver acá que ya teníamos en la tabla anterior, tenemos una nueva columna reconciliado de tipo entero. Luego te puedes dar cuenta que estamos haciendo 3 inserciones para esta tabla ventas, donde estamos tomando en cuenta precisamente la inserción para este nuevo campo. Como puedes ver, estamos insertando en esta primera consulta un valor 0 al campo reconciliado, pero en la segunda inserción estamos insertando un valor 1 para el campo reconciliado, a diferencia de las otras dos inserciones. De esta manera, lo que quiero es evitar en este registro que se pueda realizar una actualización para la tabla ventas. Es decir, estoy evitando a través de este valor 1 que se pueda actualizar este registro, y para esto es que voy a utilizar el trigger en esta clase. Por último, como puedes ver, tenemos un Select All from Ventas para que puedan ver el contenido de la tabla ventas después de haber creado esta nueva tabla y después de haber hecho estas 3 inserciones. Así que voy a seleccionar todo el código, clic derecho, Select All, clic derecho nuevamente, Copy, y nos vamos nuevamente a la aplicación PHP-MyAdmin para continuar con este ejercicio. Nuevamente en la aplicación PHP-MyAdmin, recuerden que deben tener seleccionada la base de datos prueba y recuerden que todavía debemos tener creadas la tabla cliente y la tabla ventas. Así que vamos a seleccionar el editor de código que trae incorporado PHP-MyAdmin, clic derecho en el editor de código y pegamos todo el código SQL que teníamos en el material de descarga o en el primer archivo correspondiente al material de descarga. Ya analizamos este código, la eliminación de la tabla ventas, la nueva creación de la tabla ventas con la nueva columna reconciliado y las 3 inserciones, además de la consulta select para ver el contenido de la tabla ventas. Así que vamos a proceder a hacer clic en continuar. Recuerden que PHP-MyAdmin nos lanza esta advertencia cada vez que vamos a eliminar alguna información, por ejemplo, cada vez que vamos a eliminar tablas o cada vez que vamos a eliminar registros. Hacemos clic en aceptar, ya que eso es lo que deseamos hacer, y puedes ver que acá se hicieron bien tanto la creación de la tabla ventas nueva como la inserción de los 3 registros, y puedes ver que efectivamente el registro correspondiente al ID2 o el identificador número 2 está en la columna reconciliado como un valor 1, y lo que queremos, como les había explicado anteriormente, es que este registro no pueda ser modificado
y lo que va a impedir que este registro se modifique va a ser el trigger que vamos a crear a continuación. Ahora vamos a ir nuevamente a la aplicación Sublime Text para usar otro de los archivos correspondientes al material de descarga de la clase número 20. Nuevamente en la aplicación Sublime Text 2 vamos a cerrar esta pestaña para que no nos confunda al momento de utilizar el otro archivo. Vamos a la sección File, Open File. Ya estamos ubicados en la carpeta correspondiente al material de descarga de la clase número 20 y vamos a seleccionar el archivo SQL piso 20 piso2.txt. Seleccionamos, clic en abrir y acá tenemos un nuevo código bastante diferente a algunos de los códigos que hemos utilizado a través de todo este curso. Así que vamos a analizar un momento este código antes de aplicarlo. Como puedes ver, tenemos un disparador. Acá puedes ver el inicio con la sentencia create trigger, pero puedes identificar que antes de este disparador tenemos la declaración delimiter. Esto no es realmente una sentencia SQL, es algo propio de MySQL que utiliza en su cliente de línea de comandos y que decidí poner en práctica en PHPMyAdmin porque es un paradigma bastante común al momento de programar en MySQL. Lo que hace es que permite que utilices, en este caso, el punto y coma dentro de una sentencia sin haber terminado necesariamente la sentencia. De esta manera, en este disparador en realidad existen dos sentencias a la vez. Tenemos la sentencia if que culmina en end if con un punto y coma. Y además de eso tenemos dentro la sentencia signal utilizando también un punto y coma para culminar. Y con el fin de tratar todo este bloque como una sola unidad, he cambiado el delimitador, que normalmente es punto y coma, por esta doble barra. Y como puedes ver, al terminar toda la sentencia, que es después de la palabra clave end, he utilizado la doble barra para culminar esta sentencia. Como puedes ver, al final de todo este código, volví a establecer el punto y coma como delimitador. Esto es una buena costumbre, ya que si estamos utilizando un código más largo donde tengamos algunas otras sentencias fuera de la declaración o la definición de un disparador o cualquier otra ejecución que tengamos dentro de delimiter, al finalizar ponemos nuevamente el punto y coma como delimitador para poder seguir trabajando a partir de este punto con SQL de la manera tradicional. Así que sin perder más tiempo vamos a copiar este código y vamos a volver a la aplicación PHPMyAdmin. Una vez que estamos en la aplicación PHPMyAdmin, que está tal cual la dejamos para ir a la aplicación Sublime Text, vamos a seleccionar nuevamente el editor de código SQL. Vamos a hacer clic derecho sobre el editor de código y pegamos nuestro código SQL junto con estas sentencias que, como ya les comenté, son propias de MySQL. Así que vamos a proceder a continuar una vez que he explicado ya el código, y como puedes ver se creó efectivamente el trigger que teníamos en el código SQL. Ahora voy a hacer clic en editar de manera que les pueda explicar un poco mejor de qué manera funciona exactamente este trigger. Voy a ordenar un poco más este código y ahora vamos a revisarlo línea por línea. Puedes observar que se trata de un disparador que se activa antes, a diferencia del anterior, el que hicimos en la clase anterior, que se activa después de la acción. Este se activa antes de hacer una actualización, before update on, antes de hacer una actualización sobre la tabla ventas. Esto lo hace nuevamente, esta es una consulta propia de MySQL, for each row, para cada tabla. Y luego tenemos las palabras begin y end, que nos permiten escribir entre ellas dos más de una sentencia para este disparador. Y luego tenemos la sentencia if, que lo que hace es comparar la variable bandera del registro que queremos actualizar para ver si esta es mayor a 0. Como puedes ver acá, en este caso la variable bandera se encuentra en la columna reconciliado de la tabla ventas y lo que hace es comparar a ver si es mayor a 0. Si es mayor a 0, a través de la palabra clave signal, que como ya les dije es propia de MySQL, nos lanza, utilizando también la palabra clave SQL state, un error 45000. Quiero comentarte también que
la palabra signal o la declaración signal se utiliza a partir de la versión 5.5 de MySQL. En este momento estamos utilizando la versión 5.6, así que es una declaración relativamente nueva. Esta declaración signal nos permite definir a través de SQL State este error 45000, que es una excepción genérica controlada, por lo que este error termina automáticamente la transacción. Además, como puedes ver acá, puedes establecer un texto para el error de manera que el usuario de la base de datos entienda cuál fue el error que se generó y por qué se generó. Ahora terminamos con if, esta sentencia if. Con AND terminamos este bloque de sentencias y, como ya les expliqué, con la doble barra se termina toda esta consulta, ya que este es el delimitador que establecimos con el comando delimiter, y acá volvemos a establecer como delimitador nuevamente el tradicional punto y coma. Ahora vamos a ir nuevamente al editor de código Sublime Text para utilizar el último de los archivos correspondientes al material de descarga de la clase número 20, y este lo usaremos para realizar una transacción, ya que esta es la única manera en la que realmente podemos poner a prueba el disparador que acabamos de crear. Así que vamos a la aplicación Sublime Text, y una vez en la aplicación Sublime Text vamos a cerrar nuevamente esta pestaña. Vamos, como ya saben, a File, Open File, y esta vez vamos a utilizar el archivo SQL piso 20 piso3.txt. Lo seleccionamos, también podemos abrirlo haciendo doble clic, y como podemos ver acá tenemos una transacción bastante sencilla. Tenemos, como es costumbre, la palabra clave Start Transaction, tenemos una actualización para la tabla ventas, donde estamos estableciendo con la palabra clave set la cantidad igual a cantidad más 9, donde el ID es igual a 2. Tomen en cuenta que este ID igual a 2 es el registro donde la variable bandera estaba configurada con el valor 1, es decir, es el registro donde no se pueden hacer modificaciones o donde el trigger nos va a impedir que realicemos modificaciones. Así que con esta consulta o con esta transacción es que vamos a poner a prueba si el trigger que creamos funciona o no. Vamos nuevamente a la aplicación y una vez en phpMyAdmin vamos al editor de SQL, clic derecho sobre el editor de código y pegamos la transacción, además que tenemos un select para ver cómo quedará el contenido de ventas. O clic en continuar y, como puedes ver, se generó un error donde nos dice que no podemos actualizar la tabla ventas donde el registro tenga el ID igual a 2. Y ahora vamos a ver qué pasa si modifico este ID por otro valor. Primero que nada voy a copiar esta consulta y voy a eliminar todas estas líneas para que puedan ver el contenido actual de la tabla ventas. Como pueden ver, este es el contenido actual de la tabla ventas. Pueden ver las cantidades, que es lo que vamos a modificar. La cantidad igual a 5 en el registro para el ID igual a 1. La cantidad igual a 3 en el registro para el ID igual a 2. Y 1 para el registro con el ID igual a 3. Vamos a volver al editor de SQL. Pegamos nuevamente esta consulta, pero voy a cambiar el ID para igual a 1. Hago clic en continuar. Como puedes ver, esta vez no se presentó ningún error al momento de hacer la consulta. Además, que si vemos la cantidad, vemos que ya no aparece el 5 que estaba antes, sino que aparece el número 14. Esto quiere decir que el update se realizó sin ningún problema para el registro con el ID igual a 1. Vamos nuevamente a SQL, pegamos nuestra transacción y vamos a modificar el ID por 3 para ver si nos lanza algún error. Hacemos clic en continuar y puedes ver que tampoco se generó ningún error. Esto quiere decir que el trigger está funcionando de manera perfecta, y cuando ves la cantidad puedes ver que la cantidad se incrementó a 10. Y para corroborar por última vez vamos a dejar el ID igual a 2. Hacemos clic en continuar y puedes ver que el error se generó nuevamente. Así que nuestro trigger está haciendo lo que se supone que debe hacer. Los disparadores o triggers pueden ser usados para prevenir cambios en tablas o filas que no deben ser modificadas. Es un uso sencillo y una herramienta sumamente valiosa en el campo de las bases de datos. Debes tener en cuenta que los disparadores, los errores y las señales se implementan de forma distinta en cada sistema gestor de base de datos. Este código que utilizamos en esta lección funcionará de manera perfecta con
con MySQL, sobre todo con MySQL 5.6, que es la versión que estamos utilizando para el momento que se realizó esta grabación. Pero tendrás que hacer algunas modificaciones para que funcione en otros sistemas gestores de base de datos. En esta clase tampoco borraremos las tablas que utilizamos. Voy a dejarlas en su lugar para que puedan ser utilizadas en la próxima clase. Con esto llegamos al final de esta clase. Hasta la próxima.